de una gran familia que son los deportes rurales, 18 modalidades distintas de sudar, de trabajar. Los orígenes eran el trabajo diario. Para hacer una iglesia, una edificación, un muro, hacía falta levantadores, arrastrar esa piedra de la naturaleza, cortar troncos, cortar hierba, tiro de soga, manejar el levantamiento de yunque, manejar cantinas de leche, que en competición se hacen, lógicamente, pues en vez de andar con la leche en competición, pues hacen una muestra con hierro o plomo, así hasta completar 18, y a que puedo levantar aquella piedra que en el día de labor, estando cansado, no pude levantar, el día de descanso voy a intentar levantarlo, o el que puedo levantar más kilos que tú, trae ese pique, la apuesta, de esa apuesta se hace ya un reglamento y nace competición moderna, deporte minoritario, pero tenemos un reglamento, controles antidopaje, jueces, todo lo que conlleva un deporte moderno. Lo que os he dicho antes, hay distintas formas de levantar piedras, pruebas de resistencia, una piedra de un peso marcado, máximo número de alzadas en un tiempo marcado. Lo que vais a ver aquí es intentar levantar del suelo hasta el hombro mayor kilaje posible. Para que la alzada sea válida hay que nivelar sobre el hombro, darle ese nivel, y la primera la voy a hacer suave. Lógicamente, para levantar grandes kilos el suelo tiene que ser firme, duro, y he puesto un tablero, pero quiero ver con la piedra de la cintura en esos golpes cómo se asienta el suelo. Y la primera le voy a dar con 2 golpes suave, y como no hemos venido solo a hablar, hemos venido a levantar. Esta va a ser la primera alzada con la piedra. Agradecer a Carlos, al Club de Tiro de Aragón, el pensar en el levantamiento de piedras, el organizar esto. Empezamos a sudar, venga. No es coger la piedra y tirar para arriba, son 4 fases marcadas, es traída a la cintura, giro sobre el abdomen. La tercera fase es la complicada, que hay que hacer una especie de salto para trasladar de la cintura hasta el pecho, y deciros que con la de 200 ya notaba como que se hunden un poquito los talones, se hunde un poquito la tierra. Ahí veremos qué pasa con más kilos. Ahora viene el cambio, ya con un poquito más de confianza. En vez de hacer giro en el abdomen y son 2 golpes, voy a intentar hacerlo con 1. Fijaros cómo son las fases: traída, giro, golpe y nivelación. Otra alzada de 200 kilos.